Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi ser me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Por el buen camino y me llenas de confianza. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor acompañará mientras yo viva y de que para siempre, y de que para siempre, y de que para siempre viviré donde tú vives. Oh, sí. Hola, estamos nuevamente acá haciendo este programa que se llama Visión de Fe, para que puedan conocer al único Dios vivo y verdadero que trae salvación a través de Jesucristo. Hoy vamos a estar compartiendo el Evangelio, explicándolo, y es muy interesante lo que dice, porque habla de nuestro estado delante de Dios y de las consecuencias que trae el no obedecer a Dios. Vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44. Para los que quieren ir preparando la Biblia, pueden preparar, leer y verificar que lo que uno dice es la verdad. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios, de conocer la verdad, y la verdad que solo trae la palabra de Dios. Entonces, todos los seres humanos tienen una responsabilidad delante de Dios, de buscar a Jesús, de arrepentirse de su pecado y de aceptarlo como Señor y Salvador. También tienen una responsabilidad de lo que creemos. Nosotros no podemos creer todo lo que dice el ser humano. El Señor dice, Jesús dice, que Él nos va a regalar de su Espíritu
Espíritu Santo para que Él, a través de su Espíritu en nosotros, pueda enseñarnos todas las cosas, sin que nadie tenga necesidad de enseñarnos, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Cuando escuchamos un predicador, un cura, una persona como por ejemplo yo en este momento, nuestra responsabilidad es saber si esa persona habla la verdad o miente. Entonces, del otro lado, el mejor trabajo que uno puede hacer es agarrar su Biblia, leer y comprobar que lo que se dice es correcto, porque si no estaríamos creyendo en mentiras. Y eso es lo bueno que trae la Biblia, porque la Biblia trae la luz para mostrarnos lo que es verdadero, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que nosotros, mientras caminamos por la vida, podamos ir apartando lo que es de Dios y lo que no, y escuchando y sabiendo diferenciar qué quiere Dios y qué no quiere Dios. Estos días leía un capítulo de la Biblia de un hombre llamado, les cuento así resumidamente la historia, un hombre llamado Saulo, que todo el mundo lo conocen, los católicos lo pueden conocer como San Pablo, y los cristianos lo conocemos como Pablo, Pablo de Tarso, dice la Biblia. Y me llama mucho la atención este hombre porque dice que él creía, o sea, era un hombre celoso de Dios, era capaz hasta de matar por Dios y perseguía a las personas que predicaban de Jesús para matarlas. Y se le apareció Jesús y le dijo que por qué lo perseguía, que cuando persigue a un cristiano está persiguiendo a la iglesia de Dios. Dice que él iba, bueno, en un caballo y se cae. Y le dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esa palabra lo que quiere decir, se las quiero compartir, ese versículo, porque dice que lo único que haces es chocar contra Jesús, o sea, lo único que haces es lastimarte a vos mismo. O sea, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, creyendo que servía a Dios, y estaba haciendo todo lo contrario. Estaba yendo en contra de la iglesia de Dios. Y es muy interesante, yo quería traer este capítulo, este versículo, porque lo que me interesa es que a veces una persona puede tener mucho amor a Dios, puede creer que está sirviendo a Dios. Este hombre mató personas creyendo que estaba sirviendo a Dios, o sea, él creía que servía a Dios porque esas personas, él creía que las ofendían a Dios y hacían todo lo contrario a Dios. Y mirá el error que es no conocer a Jesús, porque él no estaba viendo que él era el que estaba lejos de Dios, que lo que él estaba haciendo no le agradaba a Dios. Pero Dios, con su misericordia, lo perdonó, lo llamó, lo perdonó, y después, bueno, sirvió al Señor de una manera tremenda. Así que bueno, quería traer eso para comenzar, para que vos que estás en tu casa no pienses, bueno, no, yo creo, sí creo de esta manera, no, no quiero escuchar a los demás porque yo ya sé en lo que creo. Entonces inspeccionate y verifica que lo que estás creyendo es lo que Dios dice y que tu vida está agradando a Dios. No lo quiero decir de una manera chocante, sino de una manera de modo invitación, porque este hombre quería servir, amaba a Dios, era celoso de Dios, pero Dios no estaba agradando, o sea, no le estaba agradando cómo estaba viviendo. Porque Dios tiene una manera y tiene una forma en la que se puede llegar y agradar, y es a través de una vida santa y sin pecado. Dios es santo y quiere santidad en las personas. ¿Y cómo la obtenemos? ¿Porque somos pecadores?
Somos pecadores porque los que están en la casa pueden pensar por qué somos pecadores. Porque alguna vez mentimos, porque Dios dice que somos malos, que somos perversos, que tenemos codicia, tenemos avaricia, adulteramos, mentimos, 1.000.000 de pecados todo el tiempo. Y cuanto más conocemos a Dios, más malos nos vemos. Entonces, la luz de la palabra es la única que te puede mostrar tu condición delante de Dios. Y es muy interesante lo que vamos a leer hoy, así que te pido que no te vayas. No te vayas porque es muy importante lo que hoy Dios tiene para decirte a vos, para que no pierdas el tiempo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando con estas enfermedades que hoy estamos, mañana no estamos. Pensada en dónde va tu alma. Esa tiene que ser tu ocupación. ¿Qué va a pasar con tu alma? Si vas a la presencia de Dios o vas al infierno. El infierno no es algo que Dios inventó para dar miedo, porque Dios no quiere dar miedo, sino podríamos decir que existe una realidad, 2 lugares, cielo e infierno. Como hay un antes de Cristo y después de Cristo, esa cruz, esa cruz que marcó el antes de Cristo y el después de Cristo, que hizo una diferencia en la tierra, también va a ser una diferencia el día en que Jesús venga. Y si no viene Jesús hoy, me muero, pues uno diría, bueno, qué dramática. Bueno, pero puede pasar. Personas mueren todos los días. Entonces, la diferencia la hace Jesús. Si creíste en Jesús o no creíste en Jesús. Y el creer en Jesús es arrepentirse del pecado, de no llevar una vida que agrada a Dios y aceptarlo como Señor y Salvador. Uno puede decir, bueno, sí, yo creo en Jesús, o me gusta, yo sabés que tengo la estampita del Sagrado Corazón de Jesús, o me tatué Jesús en el brazo, o me gusta escuchar sobre eso. Eso, o sea, me gusta escuchar sobre esas cosas, me traen paz. Pero eso no te salva. Eso no te hace santo delante de Dios. Eso no te salva tu alma. Que vos conozcas o escuches por ahí nomás, eso no va a salvar tu alma. Que escuches música cristiana y digas me hace bien, tampoco va a salvar tu alma. Así que va más allá de eso, es una relación con Dios, es un arrepentimiento genuino, es levantarte y darle tu vida a Dios. Es reconocer que Dios tiene el control total de tu vida, de la de tus hijos, de la de tus nietos, de todo el mundo, tiene el control de cada cosa. Es mejor que lo conozcas como Él es. Así que bueno, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan capítulo 12 versículo 44. No te vayas, quédate. Ya venimos. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande.
Bueno, volvimos de la pausa y quería compartirle un chiquitín de esto, siguiendo hablando de Pablo. Es en el libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo eh, número 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y a todas las cosas, y de una sangre ha hecho a todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también lo ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y la imagen de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este pasaje está hermoso y se los quería compartir un poco, porque a veces esta gente adoraba, dice que hicieron una estatua, una escultura, que adoraban y que decía el Dios no conocido. Entonces ellos adoraban a esa imagen, querían creer en algo, ¿no? Y como mucha gente dice, todos llegan a Dios. Yo quiero decirte que no todos llegan a Dios. Que no todos llegan a Dios porque Dios puso a un solo hombre y se llama Jesús. Entonces, quería invitarte, como dice acá Pablo, muy sutilmente. Veo que son muy religiosos, que quieren conocer a Dios, pero no lo conocen bien. Entonces quiero invitarte a que conozcas bien al Dios vivo y verdadero, al que dice que hizo todas las cosas y que tiene en tiempo y espacio cada cosa lo que va a ocurrir y lo que va a suceder y tiene el control de todo. Y dice que habiendo pasado por alto los pecados de nosotros, de cada uno de nosotros, de todo el mundo, por ignorancia, ahora nos manda a que nos arrepintamos y creamos en Jesús. Entonces, no todos llegan a Dios. El gauchito no llega a Dios, los santos no llegan a Dios, todo lo que vos creas que llega a Dios, no llega a Dios. Solamente Jesús llega a Dios. Y hay un montón de pasajes que hablan de solamente Jesús. Entonces, quiero que puedas conocer a ese Dios vivo y verdadero. Y quería compartirte esto porque me encantó como Pablo muy amablemente invita a las personas a que dejen a sus dioses, a que dejen al Dios no conocido, a esos dioses que el ser humano arma queriendo aferrarse a algo o queriendo ver, porque a veces queremos ver para creer, y eso no es la fe es lo que no vemos, pero lo que esperamos, estamos convencidos. Y estamos convencidos porque es la palabra de Dios la que hace cambios en nuestra vida y nos manda a hacer cosas y nos cambia y nos consuela y nos da amor y nos da seguridad. Por eso los que conocemos a Jesús sabemos que la palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida de las personas como cambió mi vida. Hay un antes y un después en mi vida de Jesús.
Jesús hace la diferencia en la tierra, Jesús hace la diferencia en las personas. Y Jesús va a hacer la diferencia también el día que venga a juzgar al mundo. Así que te invito a que conozcas a ese Jesús, a ese Dios, el único que tenemos, el único Dios vivo y verdadero, el que realmente da vida eterna o condenación eterna a los que lo rechazan. Así que bueno, sin más, vamos a empezar a leer con el Evangelio de San Juan. Dice San Juan capítulo 12, versículo 44. Tiene un título que dice: Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, dice que Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, la persona que cree en Jesús está creyendo en Dios. Dice, primero que Jesús se revela como Dios. No podemos creer en Jesús sin Dios y en Dios sin Jesús, porque se revela como dos personas en una. Jesús y Dios son uno, dos personas en diferentes naturalezas. Dios se hizo hombre y vino y habitó en la tierra como la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quiso que lo conozcamos a Él a través de Jesucristo. Por eso dice: el que me ve a mí, ve al que me envió. Y por eso es tan importante la persona de Jesucristo. No es que Dios está por un lado, Jesús por el otro, que son diferentes. No, las dos son una, ¿no? Y dice, Jesús clamó y dijo, o sea, lo dijo en voz fuerte. Jesús quería que la gente oyera y escuchara. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y los que no creen en Jesús, no están creyendo en Dios. Entonces hay un orden, ¿no? Dios tiene un orden, Dios tiene un propósito, Dios es orden. Entonces tiene todo ordenado y nosotros debemos ordenar y creer y conocer cómo Dios se maneja, ¿no? Entonces vamos a empezar de nuevo. Dios vino a la tierra, se encarnó en la persona de Jesucristo para ser el mediador de nosotros con Dios. Por eso es tan importante que creas en Jesús, porque Jesús es Dios. Cada vez que lo conocemos más, cada vez se va haciendo más grande Jesús. Me acuerdo que antes de conocerlo lo tenía como menos, yo me voy a hablar a Dios directamente, porque como que Jesús no mandaba mucho. Antes de conocer, antes de leer la Biblia, ¿eh? Y ahora leyendo, Dios dio un orden y se maneja a través de ese orden. Entonces, como en los trabajos, por así decirlo. Vos tenés jefes y de ese jefe va otro jefe, va otro jefe, y vos no podés saltar la línea, digamos, ir y hablar, vamos a suponer, exagerando las cosas, con el presidente. Vos tenés tu jefe, ese jefe tiene otro jefe y todo tiene un orden y vos tenés que seguir el orden, ¿no? Si no, estás en el horno. Si pasás por encima de un jefe, fuiste y te hicieron la cruz, ¿no? Dios es, por así decirlo, como un ejemplo ilustrativo, así. Y debemos pasar por Jesús para llegar a Dios, porque si no, no vamos a llegar directamente.
Entonces en el 45 confirma y dice, y el que me ve, ve al que me envió. O sea, el que me mira a mí, si miramos a Jesús, vemos a Dios. Entonces cuando nosotros decimos que cuando una persona quiere aferrarse, como hablábamos recién, de ver algo para creer bueno, Jesús, si ves a Jesús, ves a Dios. Está bien, ahí nos confirma, ¿no? Y después dice en el 46, recordemos, vamos, San Juan, capítulo 12, versículo 46, dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Primero dice, yo, yo soy, yo soy, en el Apocalipsis dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Dios es lo más alto. Él es la luz, o sea, la luz se define como la santidad de Dios. Podría decirse lo bueno, o sea, la luz lo bueno, las tinieblas lo malo. O sea, el pecado sería las tinieblas y la santidad serían la luz. También puede decirse que yo la luz, o sea, puede hablar de la vida, que Él es la vida, ¿no? Yo la luz he venido al mundo y el que cree en mí no permanezca en tinieblas, habla de muerte, no permanezca en muerte eterna. Tiene mucho significado el decir la luz, ¿no? Pero bueno, para no confundirlos, dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús vino al mundo porque el hombre está en tinieblas, ¿no? Vamos a poner en orden, ¿no? El ser humano está en tinieblas, sin entendimiento, sin luz propia, separado de Dios, en una oscuridad y muerte causada por el pecado. Todo lo que hace y todo lo que edifica es en vano, no lo lleva a ningún lado. Una cosa sí es segura, es que esa persona, si no se arrepiente y cree en Jesús, va a tener una muerte eterna. Una muerte eterna es una muerte separada de Dios en el infierno. Entonces dice que Él vino al mundo, que Él la luz, o sea, que Él la vida, vino para los que creen en Él no permanezcan en tinieblas, para que no estén más separados de Dios, para que si la muerte los alcanza, la muerte carnal, hay dos muertes en el ser humano, es la muerte espiritual de la persona que vive sin Dios, separado de Dios, esa es la muerte espiritual, y la muerte carnal es cuando morimos y dejamos de existir. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, para que todos los que creen en Él no permanezcan en esa muerte eterna, en esa condición que dice la palabra que son títeres del diablo y que éramos, ¿no? Los que creímos era, llevando una vida vacía, sin rumbo, sin entendimiento, sin ver que somos pecadores, sin ver que estamos separados de Dios, sin ver que ofendemos a Dios, que sobre nuestra cabeza hay ira de Dios constantemente porque no le agradamos a Dios, porque Dios no nos ama de la manera para salvar nuestra alma, porque lo estamos rechazando constantemente. Entonces no se agrada de esa vida, sino que al contrario la aborrece. Somos enemigos de Dios. Si no tenés a Jesús, sos enemigo de Dios. Pero hay una realidad. Jesús vino a decir estas cosas para que vos sepas el estado en el que estás ahora, para que vos conozcas tu estado de tu condición delante de Él, para que no creas que tenés posibilidad de entrar porque sí, yo soy amor, sí, mi amor se muestra en que yo fui a la tierra y morí en una cruz, para los que dice, para los que creen en mí no permanezcan en tinieblas.
¿Cuál es la base? Creer. Para los que creen en mí, no permanezcan en tiniebla. Estás en tinieblas. Eso es lo que tenés que saber. Estás en tinieblas. No estás teniendo la luz de la salvación, la luz del Evangelio. No estás conociendo a Dios. Tu vida está separada de Dios. No podés llegar a Él. No podés llegar a Él porque no podés llegar de otra manera que no sea a través de Jesús. No vas a llegar, no lo intentes. No gastes tiempo en otra manera porque no lo vas a poder. Porque mira lo que sigue diciendo, son muy fuertes las palabras. Al que oye mis palabras, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Dice, ahora estamos escuchando la palabra de Dios, ¿no? La estamos escuchando. Al que oye mis palabras y no las guarda, no pasa nada. Ahora, dice, ahora no pasa nada. Vos decís, bueno, porque vos fíjate tal y tal lo que hace y no pasa nada y le va bien y roba y maldice y está y no le pasa nada. Bueno, sí, está bien, es verdad lo que decís, es verdad tus fundamentos, pero ¿qué dice la Biblia? Ahora no pasa nada. Porque yo ahora no vine a juzgar al mundo. Jesús, en ese momento, hace 2000 años atrás y hoy, ahora, mientras lo estamos escuchando nuevamente, no vino a juzgar al mundo, sino que nosotros podamos conocer esta condición de la que te estoy hablando y podamos salvar nuestra alma. O al revés, Él pueda salvar nuestra alma, porque la obra es de Jesús, ni tampoco es nuestra. Entonces dice, porque yo no vine al mundo, no he venido para juzgar, sino para salvar. ¿Y cómo lo salvo? Todos los que oyen la voz o creen, dice, no van a permanecer en tinieblas y van a ser salvos. Vamos con el versículo 48. También esto me hace recordar a también otra palabra que dice, la palabra del buen pastor, que dice, el que oye mis palabras y las hace, que las ovejas escuchan su palabra y las hace. Entonces habla también siempre de un pastor. Dios nos va llevando en la Biblia de diferentes maneras a que podamos conocerlo como que Él es el Salvador de nuestra alma y que Él vino a buscarnos para salvarnos. Es muy interesante porque pareciera hoy en día que desobedecer a Dios y toda la gente se manifiesta contra Dios y vive una vida alejada de Dios como si nada malo sucediera y todo eso va a tener una consecuencia, va a tener una repercusión. No podés ofender a Dios y Dios va a dejar todo así nomás. Dice la palabra que acumulás ira para el día de la ira. O sea, lo único que estás haciendo es para el día del juicio sumar más cositas y una lista larga donde vas a ser juzgado y lo peor de todo, vas a ser condenado. Y quería compartir en San Juan 1, 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces quería agregarle eso para que todos los que creen, dice, que Dios los hace sus hijos. No todos somos hijos de Dios. Los que no creen, dice que la ira de Dios está sobre ellos. Vamos a ir a una pausa, así que cuando volvemos, seguimos con el versículo 48. No te vayas. Suena difícil, suena chocante, pero son buenas noticias porque podés oír, podés escuchar, podés creer y podés obtener el favor de Dios. Así que no te vayas, ya volvemos.
No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. 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 Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. En Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor
la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Bueno, continuamos acá, vamos a seguir con este evangelio de San Juan, que dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Entonces dice que el que rechaza a Jesús, vos hoy estás escuchando y no recibís las palabras, dice, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Las palabras mismas estas. No podés decir que no escuchaste, que no sabías, que no conocías. Podría decirte que hay muchas personas que están engañadas. Primeramente, quiero decir que gracias a Dios no tengo el sentimiento de perder algún ser querido. Gracias a Dios todavía no pasé por eso. Temo pasarlo, pero gracias a Dios todavía no lo pasé. Y recuerdo personas cercanas que tuvieron que pasar ese mal momento y decían: yo desde este momento me enojo con Dios y no creo más en Él, como negándose y cerrándole la puerta a Dios. Entonces podés estar así hoy porque te falta tu mamá, tu papá, un hijo o un ser querido, pero te invito a que esa puerta la vuelvas a abrir, porque te estás haciendo daño solo a vos, porque si le estás cerrando la puerta, estás sabiendo que es real, que existe, pero le estás cerrando tu corazón. Y dice que las palabras estas, o sea, el fundamento, lo que vos tengas para decir es: desde ese momento yo le cierro el corazón, no creo más. Dice, ella les van a juzgar, porque dice, ella le juzgará en el día postrero, porque Dios manda a que creamos en Él, a que no lo rechacemos. Entonces, la palabra de Dios tiene un accionar. Y mira si es tan poderosa, decía un predicador que decía: la palabra de Dios, cuando Dios habla, al hombre no le queda otra cosa que obedecer al mundo y a la tierra, porque Dios dijo que se haga la luz, que se haga la tierra, que se hagan las aguas, que se hagan los árboles, los animales y los seres humanos, y Dios creó todo, y se hizo todo, y nada se pudo detener a su voz. Entonces, no nos enojemos con Dios, ni nos ofendamos con Dios, sino al contrario, que el Señor sane esas heridas que marcan tu alma, que te dé consuelo, que pueda ser tu consolador, porque el Señor consuela, trae paz, trae alivio. Cerrándole la puerta no lo vas a poder conocer y no vas a poder sentir el amor de Él. Entonces dice: el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Porque Él vino y ahora sabemos que Dios es real, que existe y que salva a través de Jesucristo. Entonces vamos, porque si no le creemos a Él, estamos diciendo que Dios miente, que no es tan así, que no va a ser tan así como parece, como si Dios exagerara las cosas, como si Dios mintiera. ¿Vieron que hay personas que mienten, que exageran? Bueno, nosotros estaríamos diciendo eso de Dios. Y estamos lejos de entender lo que realmente es. Vamos por el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento
de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Jesús no viene y habla de lo que él tiene ganas de decir. No es que viene, bueno, mira la tierra, me voy a inventar una historia, a ver qué dicen los humanos. No, Jesús viene y habla de lo que él sabe, porque él es Dios y dice que vino a mostrar cómo él se sujetó a Dios. De esa manera nosotros debemos sujetarnos a la palabra de Dios como dice, ¿no? Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, porque Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él sabía lo que venía. Él venía a esto, a hablar para que nosotros podamos ver, conocer a Dios y para a través de esa muerte en esa cruz poder regalarnos la santidad a cada uno de nosotros. Porque eso es lo que significa la muerte de Jesús en la cruz. Significa que nosotros debíamos morir, pero Él vino y cargó los pecados nuestros en su cruz y de esa manera puede declararnos a nosotros justos delante de Dios y hacernos inocentes. Somos pecadores, pero somos pecadores perdonados por Dios. Entonces la muerte en la cruz también significó que Dios no miente y que Dios tiene el control y el poder de en su mano de la vida y de la muerte, porque Él mismo dice, yo doy mi vida cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar, porque Él es el dueño y dador de la vida, porque Él es Dios. Y lo que significa la resurrección significa que en Jesús no se halló pecado y por eso la muerte no lo pudo retener. Y por eso nosotros también vamos a ser resucitados, los que creemos en Él, en gloria con Dios para una vida eterna con Él. Por eso empieza diciendo que Él la luz vino al mundo para que todos los que creen en Él no permanezcan en tinieblas. Hay dos fines, muerte eterna y vida eterna. Jesús da la vida eterna y Jesús da la muerte eterna. Vos, podríamos decirlo, elegís cuál de los dos finales querés. Como dice, la puerta ancha y la puerta estrecha. O sea, muchos van a querer, pero no todos van a poder. Y continuamos, y dice en el versículo 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Él sabe que el mandamiento que Dios da de arrepentirse y creer en su Hijo es vida eterna, es lo mejor que nos puede pasar. Eso es lo mejor. Conocer a Jesús, eso es lo que tiene valor en esta vida, no el auto, la casa, la ropa, lo que puedas llegar a vestirte, eso no tiene valor, porque eso se va a quedar acá. Dice, yo sé que su mandamiento, y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo mejor que nos puede pasar es conocer a Jesús, disfrutar de la persona de Él. Y a veces digo, ay Dios, qué lindo es tenerte, qué lindo es poder conocerlo, poder saber la verdad y no tener una vida que no sabemos por qué me pasa esto, por qué pasó lo otro, y vos no entendés y estás buscando respuestas y puede ser que nunca la encuentres. Pero Dios sí es el único que te las puede dar, porque Él es el dueño y creador de todo. Y dice, y sé que el mandamiento es vida eterna. Dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y mira la grandeza de esta palabra. Dice que Él lo habla como el Padre se lo ha dicho. O sea, Jesús, siendo Dios, vino y hizo todo lo que el Padre le dijo. Entonces ahora yo te pregunto, vos y yo, ¿quiénes somos para argumentar algo contra Dios? Cuando Jesús, Dios mismo hecho hombre, así todo Él viene para darnos el perdón, para que nosotros podamos volver a esa comunión
con Él, para que nosotros podamos tener comunión con Él. Porque déjame decirte que si no conoces a Jesús, al vivo y al verdadero que dice la Escritura, no tenés la vida y no estás teniendo comunión con Dios. Y no estás experimentando al Jesús verdadero. Y la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartados de aquí, hacedores de maldad. No todo el que dice que Jesús es el Señor es de Dios. Así que bueno, queridos oyentes, terminamos con este capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 12, del 44 al 50. Los invito a que lo vuelvan a leer y que analicen lo que Jesús dice. El Señor viene a salvar las almas de los que creen en Él, así que te invito a que creas en Jesucristo y a que puedas cambiar tu vida, y Dios perdona todo. No hay un pecado que no pueda perdonar. El sacrificio de Jesús es por todos los pecados que hay, que existen, que puedas decir, no, Dios nunca me va a perdonar esto. A veces hay cosas que una persona no se las quiere perdonar ella, pero Dios te perdona. A través de Jesucristo, solo a través de Jesucristo. Así que te invito a que conozcas solo a Jesús y que creas solo en Jesús. Así que bueno, mis amados oyentes, los esperamos, si Dios quiere, en el próximo programa. Espero que haya sido de bendición y de cualquier cosita que nos escriban. Mi número de teléfono es 2241 53 16 23. Estamos en la iglesia. Cualquier cosa nos mandan un mensaje, se pueden acercar. Estamos teniendo las reuniones los miércoles a las 16 horas con todos los protocolos, así que cualquier cosita, sean todos bienvenidos. Así que bueno, que Dios los bendiga y será hasta el próximo programa si Dios quiere. Besitos.